continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Amigas, amigos que nos siguen por las diferentes frecuencias que transmiten Tribuna Política, este es su programa diseñado con el propósito de brindarle a ustedes todas las informaciones, las herramientas, los elementos necesarios para que puedan ir poco a poco meditando, reflexionando sobre una de las decisiones más importantes que tenemos como ciudadanas y ciudadanos cada 4 años, como lo es justamente acudir el próximo 4 de febrero de 2018 a las urnas, emitiendo de esa forma una de las decisiones también más importantes para nuestro país, como es la escogencia de quienes van a dirigir nuestros destinos desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo a partir de mayo de ese año y por un periodo de 4 años. Hoy seguimos con el tema de gobernabilidad que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana. Para eso contamos con la distinguida presencia del investigador del Informe del Estado de la Nación, coordinador del área política, el doctor Estefan Gómez, a quien le damos la cordial bienvenida. Don Estefan. Muchas gracias, Sergio, y buenos días a los radioescuchas y televidentes. Muchas gracias. Vamos a repasar un poco con don Estefan algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver justamente con el tema de la gobernabilidad. Verdaderamente un régimen como el nuestro, que es un sistema presidencialista, donde además la figura del presidente muchas veces, para mi gusto, desde la perspectiva de las campañas, se distorsiona, porque se le proyecta a la gente la idea de que el presidente, sea quien fuere, indistintamente del partido del que estemos hablando, es una suerte como de hacedor de obras mágicas. Y lo vemos en las campañas, donde los diferentes aspirantes a ese cargo le transmiten a la gente en lenguaje sencillo, pero en lenguaje efectista, que son capaces de resolver absolutamente todos los problemas que aquejan en su cotidianidad, desde los problemas de política exterior hasta la solución más inmediata en su barrio o directamente en su familia, como podría ser la necesidad de un empleo o de una vivienda. Pero veamos, don Estefan, ustedes que han trabajado esto de manera sistemática, de manera rigurosa, verdaderamente, ¿cuál es el alcance del poder de un presidente en nuestro sistema actual? Sí, esa es una gran pregunta, Sergio, porque tiene que ver, a propósito del proceso electoral que se avecina, con cuánto de las promesas que hoy los candidatos están presentando se pueden cumplir realmente. Y en esto creo que los abuelos siempre y las abuelas siempre han tenido razón, ¿verdad? No importa cuánta edad se tenga, cuando viene una campaña electoral uno sigue escuchando básicamente lo mismo, ¿verdad? Y en el centro, digamos, de la gran discusión hoy, cualquier costarricense se plantea es por qué es tan difícil tomar decisiones, por qué cuesta tanto arreglar la platina, por ejemplo, por qué nos tomó tanto tiempo, por qué es tan difícil ordenar el transporte público, por qué es tan difícil eliminar las filas de la caja. Y ahí podemos seguir con una serie de preguntas que uno diría, bueno, pero para eso es que los elegimos, para eso tienen el poder de decidir. Y uno parte del hecho, y un poco lo que hemos siempre creído es que el presidente en este país, o la presidenta, tiene poder absoluto de decisión para ordenar y reordenar. Y cuando las cosas no salen es porque el presidente no quiso, no pudo, fue incapaz. Y hay un poco de eso, pero lo cierto es que en el Estado de la Nación hemos tratado de responder por qué es tan difícil tomar decisiones. La respuesta no es fácil, pero la podemos ir desarrollando. Una respuesta concreta y corta es que la toma de decisiones en el Estado costarricense es sumamente compleja, porque es un Estado amplio, tremendamente complejo y además donde participan muchos sectores. Ahora podemos decir, esa es una cosa. Entonces, claro, donde hay muchos sectores participando es difícil tomar decisiones en algunos casos. Y el otro tema es que, a contrario de lo que uno pudiera creer, el presidente de turno no tiene muchos poderes. Incluso le voy a decir que el presidente en Costa Rica
es de los que menos poderes tiene en toda América Latina cuando comparamos los poderes presidenciales en todos los demás países de América Latina. Y eso tiene una razón de ser. Eso está en la Constitución política desde 1949, que además fue desarrollada desde finales del siglo XIX realmente. Y los constituyentes, o los que escribieron la Constitución hace ya bastantes décadas, pensaron que había que construir una república democrática en este país. Y una república democrática en aquel entonces significaba distribuir el poder entre los poderes del Estado y no darle poderes absolutos solo al presidente. Porque como hemos visto, por ejemplo, en historias de otros países latinoamericanos, cuando un presidente tiene demasiados poderes puede llegar a ejercerlos de manera dictatorial, ¿verdad? Ese no fue el caso de Costa Rica. De hecho, a lo largo del último siglo, para ponerlo claro, en los últimos 100 años, Costa Rica se ha distinguido en el mundo como una república democrática y pacífica. Y eso ha sido precisamente porque no se le ha dado muchísimos poderes al presidente, sino que se ha distribuido entre el legislativo, entre el ejecutivo y entre el judicial. Lo que nosotros nos enseñaban en la escuela, que era división de poderes, ¿verdad? Claro. Esa división de poderes es lo que ha hecho estable, democrática y sostenida esta democracia. Ahora, esa división de poderes, que además es parte del modelo clásico de la democracia representativa, en sí más bien es una ventaja, es un valor agregado que tiene nuestro sistema y que, como bien señala, la distingue en el concierto de las naciones que por lo menos acuña ser democráticas. Pero entonces la pregunta es ahí no está la clave del por qué hay problemas de la toma de decisiones. ¿Dónde radica exactamente entonces, o dónde comenzó la situación a complejizarse para que se dé lo que usted al principio ilustraba? Es en una combinación de elementos que ocurre y entonces tenemos distribución de poderes, ¿verdad? El presidente no está por encima de los jueces ni de los diputados, ¿no? Pero además, tradicionalmente, quien llegaba a ser presidente de la República en este país tenía mayoría de diputados en el Congreso. Entonces, si hoy vos sos presidente, por ejemplo, y tenés que decidir, tenías mayoría en el Congreso. Entonces puede ser que no tuvieras muchísimos poderes o poderes absolutos, pero sí tenías un grupo de diputados en el Congreso que te aseguraban que votaban los proyectos de ley que para vos eran importantes. Entonces, cuando existía el bipartidismo, ¿verdad? Esa división de poderes no era tan clara. Vamos a ver, no, eso no es correcto. Los poderes del presidente distribuidos no eran tan evidentes porque el presidente siempre tenía la mayoría en el Congreso y lograba echar a andar sus proyectos con cierta facilidad. Perdón, para hacer una aclaración, ¿verdad? Ese tema no debe de interpretarse en forma negativa, todo lo contrario. La posibilidad de llegar en aquel escenario a acuerdos políticos con el respaldo del otro poder es totalmente, no solamente justificable, sino necesario para la fluidez en la toma de decisiones. Porque aquí también hemos dicho en este programa que se ha tendido a satanizar en lo público lo que en lo privado es completamente natural, que son los acuerdos, que son las negociaciones. Que quede muy claro, evidentemente, que la mayoría, que así lo decidió la gente en aquel momento, lo que hizo fue más viable la toma de decisiones de quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero esa misma gente, o el mismo elector en su condición de votante, cuando cambia su criterio, que de eso podemos hablar más adelante, en qué momento ocurre esto, justamente modifica esa relación de poder, y es lo que tenemos ahora. Interpreto de lo que dices en el sentido de que ahora tenemos parlamentos muy fragmentados donde el Ejecutivo prácticamente, el caso actual es evidente, la fracción de gobierno ni siquiera es la primera minoría, sino que apenas es la segunda y con escasos 13 diputados de 57 que integran la Cámara. Que además están divididos entre ellos. Además, entonces el presidente de turno son 57 diputados, solo tiene 13 diputados, pero esos 13 diputados que son del PAC, entre ellos están divididos. Entonces tampoco el presidente tiene suficientes votos. Pero eso ocurre más o menos a partir del 2002, 98-2002, cuando transitamos a un sistema de multipartidismo. Es decir, muchos partidos entraron al Congreso. Y eso ocurre porque la ciudadanía decidió empezar a quebrar el voto cuando iba a votar. Acuérdate que antes, ¿verdad?, la gente votaba lo que llamábamos papeleta chorreada, ¿verdad? Así es. Voto parejo. Entonces votamos por presidente, diputados, regidores, todo por el mismo partido. Pero la ciudadanía
en un ejercicio desde mi punto de vista de madurez política en este país, decidió quebrarle el voto y decirle al presidente de turno: no señor, no señora, ustedes no van a tener el poder absoluto, van a tener que distribuirlo, y eso en mucho tiene que ver porque la gente vio la necesidad de que otros partidos entraran al Congreso. Entonces hoy tenemos un presidente con un Congreso con 9 partidos distintos, y esos partidos además están subdivididos entre ellos. Entonces imagínate lo difícil que es llegar al número mágico de 29 diputados para tener mayoría. 57 son el total de diputados, se ocupan 29 para tener mayoría simple. Ningún partido en este momento tiene por sí solo el poder de llegar a 29 votos. Y eso significa que tienen que coaligarse, unirse, hacer pactos. Y ahí es donde empieza el centro, para mí, o para nosotros, desde el punto de vista del Estado de la Nación, del problema en este país. La necesidad de tener actores que generen o compongan acuerdos, que es muy distinto a actores que impongan acuerdos, que es lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Y vamos a ver, Estefan, para hacer la primera pausa, dejar este tema en ascuas. Eso que acabas de plantear me llama poderosamente la atención, porque siempre también hemos señalado que Costa Rica es un referente, no solamente por el respeto a la división de poderes, los pesos y contrapesos, sino porque hemos tenido siempre una cultura hacia la concertación, una cultura de diálogo político. Inclusive nos ufanamos para bien de que nuestros orígenes republicanos difieren de los del resto de la región en ese sentido, en que en vez de enfrascarnos en una lucha civil, en una lucha entre hermanos, decidimos construir de manera consensuada las bases de lo que luego sería nuestro Estado de Derecho y nuestro ordenamiento político. ¿Qué pasó? O más bien, eso anterior está un poquito matizado por algún tipo de visión mítica, o es que en algún momento en la historia otra vez de nuestro país, las generaciones que sucedimos a aquellas perdimos ese concepto, tal vez esa zona de confort dada por el modelo político de mayorías parlamentarias hizo menos importante el estar acudiendo a acuerdos políticos, o fue el rol, por ejemplo, de alguna forma ejercido por medios de comunicación también y por otros actores que se sentían excluidos de estos acuerdos, que comenzaron a transmitir la imagen de que todo esto era negativo, de que no se podía un par de políticos o representantes de grupos sentarse a la mesa a negociar, lo que fue socavando esto que de alguna forma hoy justamente tanto estamos reclamando, que es que carecemos justamente de la voluntad de diálogo para construir una cosa que todos cacarean, que son los famosos acuerdos país, pero que tampoco damos las herramientas para llegar de manera concreta, aterrizada a tales acuerdos. Vamos a ver esto después de la pausa, así que les pedimos nos sigan acompañando una vez que pasen estos mensajes de interés. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde y con reprise a las 11 de la noche, aquí en Extra TV, Canal 42. Recuerde, en el canal del pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor.
Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensalibre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensalibre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con su programa Tribuna Política. Hoy con don Estefan Gómez, investigador y coordinador del área política del Informe del Estado de la Nación. Estamos repasando con él algunos elementos relacionados con lo que ha sido el concepto de esta semana, el tema de la gobernabilidad. Y estamos analizando cuán efectivo es el poder de quien ejerce la presidencia de la República. Esa persona que usted elegirá el próximo 4 de febrero en las urnas para los próximos 4 años. Decíamos antes del corte que justamente la sociedad costarricense hoy reclama la necesidad de llegar a acuerdos, pero que, decías algo muy interesante antes, pareciera que no tenemos como la voluntad para construir acuerdos, sino que lo que ha estado ocurriendo es que hemos tenido una suerte de dinámica de imposición de acuerdos, motivado en parte por lo que hablábamos de que era más sencillo para el presidente contar con mayorías parlamentarias que obviamente le hacían más fluido su trabajo. La realidad es que el costarricense, como señalabas, varió esa correlación de fuerzas al quebrar el voto, actitud que además, de acuerdo a los datos de los últimos procesos electorales, no parece que vaya a cambiar radicalmente para 2018. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Decía yo también que al principio de nuestra historia, o por lo menos así lo conocemos, la construcción de acuerdos fue la norma que nos caracterizó como sociedad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué es que no logramos construir los acuerdos? ¿Hay desconfianza entre los actores o hay intereses tan diversos? Nos hemos fragmentado como sociedad que ya inclusive hablar de aquel famoso concepto del bien común parece historia prehistórica. Bueno, ha ocurrido todo eso. Ahora, a ver si logro como recapitular. Tenemos una división de poderes real. Esa es una de las grandes fortalezas hasta el día de hoy de esta democracia. De hecho, pocas democracias en el mundo tienen una distribución de poderes como la nuestra y la estabilidad política que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Y eso hasta el día de hoy nos tiene que llenar mucho orgullo. 1. 2. Los presidentes ya no tienen mayoría en el Congreso y eso significa que en el Congreso hay multipartidismo. Cuando vemos las democracias más estables en el mundo, las democracias en el mundo conviven en multipartidismo. Exacto. Ojo, porque algunos sectores dicen que esto se resuelve volviendo a la era de bipartidismo. No. Las democracias en el mundo más estables viven en multipartidismo, fragmentados. Lo que pasa es que han logrado que el presidente o su jefe de Estado logre generar grandes acuerdos en el Congreso para echar a andar su proyecto. Vean que las democracias maduras lo que incentivan es que se pongan de acuerdo. Y este es el mejor escenario para ponernos de acuerdo porque no hay un solo actor que pueda decidir por sí solo. Eso es central. Entonces vamos avanzando en el camino correcto hacia una democracia estable de acuerdo con lo que nos muestra la historia en el mundo y los países más desarrollados en términos políticos. Ahora bien, ¿por qué hoy nos cuesta tanto tomar acuerdos en algunos otros ámbitos? Hay una serie de factores, Sergio, y no los tenemos completamente claros y mapeados, pero de lo que hemos podido ir investigando, incluso en un proyecto de investigación que tenemos con el Tribunal Supremo de Elecciones y el IFET, nos hemos dado cuenta que hay un tema que es central y es la ruptura de los partidos políticos, o lo que se llama la debilidad institucional de los partidos en los últimos años. Te digo por qué. Los partidos políticos siempre han sido el pivote, digamos, el perlin sobre el cual se sostiene la democracia en este país, ¿verdad? Como si fuera un edificio. En este país se puede llegar a ser diputado, presidente o cualquier otro puesto, elección popular, solo mediante un partido político. Así es. Históricamente los partidos políticos tenían dentro de sus estructuras a sectores sociales como sindicatos y cooperativas, pero también a sectores empresariales, ¿verdad? Entonces, dentro de los partidos estaban todos los sectores, o la gran mayoría de los sectores de este país representados, y eso significaba los intereses,
Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional, que es el de mayor tradición en este país hoy, tiene en su estatuto todavía que las fuerzas vivas y los grupos sociales base del Partido Liberación Nacional son los sindicatos y las cooperativas, pero también los grupos empresariales. Que eran su base social sobre la que se montó. Así es, como partido. Pero esos sectores hoy están fuera de ese partido, así como están dentro de muchos otros partidos. Entonces, cuando estos sectores se salen de los partidos y dicen, no, mire, ya no me interesa, yo no soy parte, ustedes como partido no representan mis intereses gremiales, estos sectores empiezan a ejercer su cuota de acción política en otros ámbitos, ¿verdad? Y además, la capacidad de veto, es decir, la capacidad de oponerse a veces por la fuerza. Y eso implica desde un bloqueo en una carretera, ¿verdad? Claro. Hasta no votar en los puestos de juntas directivas de las instituciones públicas. Entonces, aquí quiero agregar el otro elemento. Los partidos, los grupos gremiales, sindicales y sociales se salieron de los partidos, obviamente no se iban a quedar sin ejercer su cuota política, pero además también hay que entender que estos grupos que se están de los partidos tienen puestos asegurados dentro del Estado costarricense, en juntas directivas de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque a lo largo del último siglo, nosotros hemos desarrollado una cantidad muy grande de instituciones públicas. Así es. De hecho, en América Central, en Centroamérica hay un poquito más de 1,000 instituciones públicas en todo Centroamérica, de las cuales solo en Costa Rica hay casi 276 para ser exacto. Si agregamos las municipalidades, que es otra cosa. Claro, eso es otro rollo, así es. Como hablábamos ayer, pero eso significa que 1 de cada 3 instituciones públicas que existen en Centroamérica están en Costa Rica. Dentro de esas instituciones públicas hay muchos tipos de instituciones públicas, pero muchas de ellas, casi 200, de esas 270 y resto, casi 200, 196 para ser exacto, tienen juntas directivas. Y esas juntas directivas tienen conformación mixta, es decir, ahí en las juntas directivas está representado el Estado, están representados algunos sindicatos o gremios, están representados los usuarios, y eso significa que muchos de estos sectores que se salieron de los partidos siguen ejerciendo cuotas de poder en juntas directivas. Entonces no es que se quedaron sin poder, todo lo contrario, ahora ejercen el poder con sus intereses inmediatos. Entonces, solo para resumir, cuando se salen de los partidos de alguna forma pierden control de los intereses de estos actores, y estos actores se separan, son muchos, y ejercen sus cuotas de poder por separado en todo el Estado. Entonces ya no se perdió un tema central, que es la canalización y agregación de intereses, se llama ciencia política. Y eso es poner en un solo papel los intereses de todos nosotros y tratar de ir congeniándolos. Ahora hay muchos intereses regados con muchas cuotas de poder. Y sobre eso podemos discutir en detalle de seguido. Damos la bienvenida también a Isabel, que se nos ha sumado nuestra conductora titular. Isabel. Gracias, don Sergio. Gracias, Estefa. Bueno, nuestros abuelos dicen que cuando uno está molesto mejor no habla, y hablar de infraestructura y caos vial en este país, señores, realmente mejor no hablar. Pero va muy a tono con los temas que estamos abordando de gobernanza. Es terrible esta situación. Ya que usted dure casi 3 horas de Alajuela en 1 hora así, desde las 5 de la mañana, o durar usted más de 3 horas en horas de la tarde de Alajuela a San José, ya cualquiera entra en crisis y pierde la dulzura del carácter. Totalmente. Así es que no, Estefan, de verdad que muchísimas gracias, don Sergio, y a ustedes en sus hogares. Lo realmente importante en esto es conocer, ampliar el conocimiento en cada uno de estos temas y ver lo importante, pero lo importante que es que cada costarricense se detenga un segundo a analizar el por qué vivimos como vivimos, el por qué nos pasa como nos pasa, y el por qué nuestra política o nuestros actores políticos realmente hacen lo que hacen, viven como viven, y nosotros desde el lado de acá de la acera, a veces por desconocimiento incurrimos y también formamos parte y somos corresponsables de algunas de las cosas que se hacen, ¿cierto, no, don Esteban? Efectivamente. Ahora decíamos que no importa cuánta edad tiene uno, cuando vienen las campañas electorales siempre vienen las mismas promesas, y entonces pareciera que no se ajustan a los tiempos, ¿verdad? Es como que nunca avanza. El tema de infraestructura sigue siendo el gran tema irresuelto. Sobre el cual, dicho sea de paso, hace un par de años en el Estado de la Nación hicimos un capítulo especial sobre ordenamiento territorial, y una de las cosas que descubrimos es que
El desorden territorial ocurrió porque el Estado nunca se metió a ordenar. Y en todas las grandes urbes del mundo, el Estado tiene un papel central ordenando cómo crecemos como sociedad. Y en este país no ocurrió así. De hecho, el desorden en buena parte es porque el crecimiento fue movido por la mano del mercado. Entonces la mano del mercado decidió cómo crecíamos y obviamente eso implicó intereses económicos que son importantes, ¿verdad? Porque generó desarrollo, pero ese desarrollo no siguió ninguna guía en términos de planificación urbana y ahí el Estado era central. Ahora yo agregaría algo muy interesante en esta lógica que hemos venido desarrollando a lo largo de este programa. Me parece que en este momento, por la forma en que están configuradas la mayoría de ese aparataje institucional, donde lo que están primando son intereses sectoriales y casi que de carácter corporativo, así es, habría que ver si en este momento la intervención del Estado nos complejizaría aún más el problema, porque evidentemente está respondiendo a los intereses de esos distintos sectores. Pero bueno, es el gran desafío de la infraestructura, que además lo vamos a tener mañana. Mañana, si Dios lo permite. Vamos a dedicar todo el programa especialmente para desarrollar ese tema. Volviendo al punto que planteaba Estefan, me parece un aporte valiosísimo, porque justamente, todos los estudios han reflejado la pérdida de interés que los partidos políticos tienen, digamos, por parte de la ciudadanía. Es una cosa, desde mi punto de vista, también paradójico, que siendo un sistema de democracia representativa, donde además, en el caso de nuestra legislación, el monopolio, como bien lo decías al principio, para el acceso al poder público recae en los partidos políticos, sean estos los que en los estudios de opinión que constantemente se hacen, aparecen como los de menor nivel de apego. Inclusive en este momento varían las cifras, pero digamos, podríamos señalar que más de la mitad de la gente que podría ir a votar o que va a ir a votar, esperemos, el 4 de febrero, lo que tienen en común es que no tienen identificada ninguna adherencia partidaria. Ok. Y me parece que va por la lógica también de que los partidos justamente han perdido lo que hemos aquí hablado a lo largo de estos programas: identidad ideológica, institucionalidad. Pero Estefan agregó un elemento que me parece de la más importante trascendencia, y es que los partidos políticos catalizaban esos intereses de los distintos sectores. ¿Cómo? Digamos, construyendo una plataforma común. ¿A partir de qué? Uno supondría que a partir de un enfoque ideológico que los diferenciaba, o por lo menos a partir de alguna construcción de acuerdos al interior de ese partido, que permitía luego ya en el escenario parlamentario o en la interacción parlamentario-ejecutivo que esas diferentes propuestas se pusieran también en proceso de interacción. Muy a contrapelo tal vez de lo que sucedió, por ejemplo, en otros países, como en México, donde en los 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, los sectores sociales más bien eran cooptados por el partido para atender los intereses del partido en sus diferentes gremios, y ahí todo el mundo sabía, por ejemplo, que los sindicatos de la petrolera mexicana eran un brazo activo del partido. Acá, por lo que estás diciendo, y ese es el elemento que quiero resaltar y que quiero que profundices, pareciera que operó al revés. O sea, fueron los sectores los que utilizaron a los partidos como andamios. Se logró configurar un diseño institucional en el poder público donde ya ellos pudieran tener espacio de presencia real, directa, y una vez que se logró eso, prescindieron de los partidos mismos. Ahora, asusado probablemente porque los partidos mismos comenzaron a caer en una suerte de electorerismo exacerbado, y que lo único que les interesaba era justamente acceder al poder por acceder al poder. ¿Qué hay de cierto en lo que acabo de decir? O sea, al final los sectores utilizaron a los partidos políticos de alguna forma en la construcción de ese diseño institucional que finalmente ahora les permite a ellos tener vocería directa en la toma de decisiones, ¿o es simplemente el efecto colateral de un proceso de debilitamiento que los mismos partidos acusan por centrarse básicamente en su función electorera o electoral? Sí, yo lo pondría un poquito distinto. Yo no estoy seguro de que los sectores sociales o los gremios, para hacerlo más amplio, no importa si son sociales, empresariales o otro tipo, hayan utilizado los partidos, digamos. No lo creo, todo lo contrario, digamos. Si uno se va y echa la historia de este país, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, aquí en Costa Rica venían a capacitarse en socialdemocracia gente de partidos políticos de toda América Latina, porque el Partido de Liberación Nacional tenía toda una estructura
y conocimiento de cómo funcionaba la socialdemocracia en América Latina. De hecho, es de los partidos socialdemócratas más antiguos de América Latina, ¿verdad? Entonces, en los 70s, en la Catalina, en Heredia, venía gente de todo lado. Lo mismo ocurría con la Unidad Social Cristiana en los 80s, 90s, con todo, digamos, su desarrollo doctrinario en torno a la social cristianismo, con enfoques además de una influencia fuerte del social cristianismo alemán y de la socialdemocracia alemana. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No, o sea, lo que había era una estrategia política, una lectura, en el buen sentido de la palabra, en donde los partidos políticos aglutinaban muchos sectores estratégicos de la vida social y empresarial y económica de este país, ¿verdad? Entonces uno podía ver debajo de la sombrilla del Partido de Liberación Nacional, desde gremios como sindicatos, cooperativas, pero también sectores empresariales, todos cobijados por la misma sombrilla que se llamaba Liberación Nacional o Socialdemocracia. Y uno cruzaba la acera y en la Unidad Social Cristiana también, dentro de esa sombrilla que se llamaba Partido Unidad Social Cristiana, uno encontraba gremios, algunos sindicatos y sectores empresariales con un enfoque social importante. El tema aquí es que estos grupos que estaban bajo esas sombrillas de alguna forma ordenaban el diálogo político, porque cuando alguno de estos dos partidos llegaba a ser gobierno, dentro de su sombrilla ya estaban alineados un grupo amplio de los sectores sociales. Entonces era más fácil ponerse de acuerdo con los empresarios o los sindicatos, porque de alguna forma estaban cobijados bajo esa sombrilla que llamaba partido, ¿verdad? Igual pasaba cuando llegaba con la unidad. El tema es que los partidos dejan de representar los intereses de algunos de estos gremios, ocurren rupturas, en algunos casos los líderes políticos dejaron de cumplir algunos de los compromisos, algunos de estos sectores tomaron ventaja también de las cuotas de poder de los partidos, en algunos casos, por ejemplo, negociando convenciones colectivas con excesos o topes de cesantía más allá, etcétera. Hoy lo que estamos discutiendo sobre empleo público, por ejemplo, no es nada nuevo. Lleva 40, 50 años de estar desarrollándose. Eso ni siquiera lo hizo el partido de turno de hoy, el Partido Acción Ciudadana, que no existía. Todos los grandes abusos del empleo público hoy fueron conformados en la época del bipartidismo. Todos los problemas de infraestructura hoy fueron conformados en la época del bipartidismo. Entonces, los sectores sociales rompen con algunos de estos partidos por diversas razones y se van y ocupan sus cuotas de poder en juntas directivas de las diferentes instituciones públicas. Y entonces antes el partido les decía, mire señores, vamos a tomar esta decisión, y estos sectores en sus cuotas de poder, en sus sillas, en juntas directivas, estoy pensando en instituciones autónomas, como el INS, como la Caja, el INA, donde además hay sectores empresariales y sindicales por igual. En todas estas juntas directivas, en acueductos y alcantarillados, el Consejo de Transporte Público, por favor, sigan, son 130 casi, claro. Son 130 instituciones donde hay juntas directivas mixtas. En todas esas instituciones, cuando el gobierno llegaba y decía, vamos a tomar esta decisión de política pública, algunos de estos gremios decían, yo no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo porque ahora mis intereses yo los discuto en la mesa y además me opongo y ejerzo veto. Y cuando ejerzo veto es básicamente me opongo y entonces nada aquí camina. ¿Qué me da usted a cambio? Entonces se rompió, como se salieron de la sombrilla, digamos, que se llamaban partidos políticos, cada uno empezó a ejercer sus cuotas de poder por separado. Y algunos tienen mucho poder, otros no tanto, pero tienen la capacidad de decir, yo no voto, y entonces nada avanza. Y ahí es donde se rompe en gran parte, digamos, se explica en gran parte la situación que tenemos hoy. Tenemos un Estado muy... De esa palabrita que nos han hablado, que nos han dicho del tema de que somos ingobernables. Ingobernables. Pero recuerden que el primero que habló de ingobernabilidad en este país fue José María Figueres Olsen como presidente. Y eso ocurrió el 1 de mayo de 1995. Así es. Recuerden que él ganó las elecciones del 94. En su primer año de gobierno se dio cuenta que no tenía mayoría en el Congreso. Fue la primera vez que un presidente no tenía mayoría en el Congreso, en el 94. Así es. Y después de un año dijo, este país es ingobernable porque yo no tengo mayoría en el Congreso. Le faltaba un diputado para hacer mayoría. Tenía 28. Con uno más hacía 29 y lograba mayoría. Pero la ingobernabilidad, aquello fue solo la primera señal. El primer ruido que se hacía. Ajá. Realmente la ingobernabilidad es mucho más amplia que eso, por lo que les acabo de contar. Entonces, solo para recapitular,
¿Qué se ocupa? La pregunta es, bueno, Estefan, ¿y entonces cómo resolvemos este asunto? Porque no es nada fácil. Yo no tengo la llave. Pero sí les puedo decir que en este escenario lo que ocupamos es un poder ejecutivo, un presidente de turno que logre componer acuerdos, no imponerlos. Y componer acuerdos significa sentarse con esos sectores para ver cómo los vuelve a meter debajo de una sombrilla que ya no se va a llamar partido político, sino se va a llamar Proyecto de Desarrollo de Costa Rica. Hay que construirlo entre diferentes sectores y decir, ahora sí, nos volvemos a alinear debajo de otra sombrilla. Pero esa sombrilla hemos tratado de construirla, por ejemplo, concertación. ¿Se acuerdan de las discusiones de concertación en el 98-2000 bajo la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, este país se sentó bajo una gran sombrilla que se llamaba Acuerdo Nacional. Sectores empresariales y sindicales se sentaron en una mesa, abrieron sus intereses, ¿verdad? Como quien dice, se metieron a la cocina, dijeron, bueno, a mí me interesa esto, a Sergio le interesa esto, a Isabel le interesa esto. Pusimos todo en la mesa, llegamos a acuerdos, cada uno de nosotros cedió como grupo y después mandamos el pliego de acuerdos a la presidencia para que se tomaran las decisiones y la presidencia de turno dijo, no pasan. Entonces los sectores dijeron, yo ya no confío en el poder político, porque nos hacen sentarnos, nos hacen abrir nuestras agendas, nosotros cedimos y cuando ustedes tienen que tomar la decisión, no la tomaron. Yo ya no confío. Ahora, ¿por qué no se toman esas decisiones? Porque la negociación no era la mejor o porque efectivamente afectaba a la parte política. Así es. Yo creo que la negociación en el proceso de concertación fue muy buena, fue sincera y en muchos de los temas fue realmente buena y de consenso. Ahí logramos poner en una sola mesa sindicatos y empresarios, ¿verdad? Y llegaron a acuerdo. Lo que pasa es que cuando llegó a la mesa de toma de decisiones, algunos de esos acuerdos implicaban tocar intereses muy fuertes de aquel entonces y que todavía están vigentes. Y el poder político no asumió el costo de ello. Según el Estado de la Nación, los estudios, cada una de estas cosas que ustedes han hecho, sin salirnos de ese tema, de que la parte política o los intereses representados en diferentes áreas, ¿a qué nos ha llevado como país a los costarricenses? La no toma de decisiones en algunos casos, tomas de decisiones que quizás no eran lo que se esperaba, y hasta dónde ha contribuido cada una de estas cosas al descontento que hoy vivimos los costarricenses en torno a la política. Muchísimo. De hecho, el año pasado hicimos un capítulo sobre descontento ciudadano para poder analizar cuál es el nivel de descontento que tenemos. Y no hay que, digamos, no hay que sacar un doctorado en ciencia cuántica para darse cuenta que aquí estamos descontentos con la platina, con las presas. Sí. O sea, veamos, a lo largo de nuestro día, uno de los grandes temas de discusión son las presas y van a seguir siendo, y han sido así por los últimos, no sé, 7 años. Es que el lado de Occidente estamos durando, en realidad de 5 a 6 horas por día dentro de un vehículo, y no porque no se quiera utilizar el tren, no porque no se quiera utilizar los autobuses, no porque no se quiera, es que es imposible. Así imposible. Es. Sí, pero otra vez, por ejemplo, ¿por qué no ha habido ordenamiento en rutas de autobuses en este país? Porque hay intereses muy fuertes. Es que eso es lo que yo quería llegar justamente. Ahí está. Y el tema de las rutas urbanas y todo este tema no es nuevo, lleva N cantidad de años. Pero los intereses de los autobuseros o del sector transporte en este país es sumamente fuerte. Y además, insisto, tienen representación en el Consejo de Transporte Público. Claro, son juez y parte. Entonces, este país ha logrado generar juntas directivas en donde quien toma la decisión se ve beneficiado o perjudicado. Son juez y parte. Justamente. Y eso no, eso son arreglos corporativistas que de alguna forma pudieran ayudar en ciertos eventos, pero cuando hay que tomar decisiones con visión estratégica de país, eso no funciona. Claro, porque aquí es donde viene el tema de que los acuerdos a los que hemos estado hablando, que hacen falta, por supuesto, se han desnaturalizado porque vamos a ver, este estado de desorden siempre va a beneficiar a alguien, porque aquí no hay nada que es químicamente puro, es decir, ni todos salimos perjudicados ni todos salimos beneficiados. Lo ético sería que los acuerdos permitan que la mayoría salgamos lo más beneficiados que podamos. Pero en la práctica, aún en estos desórdenes, siempre hay alguien que saca partida. Y por eso el famoso adagio de que en río revuelto ganancia de pescadores. Hay acuerdos, porque sí los hay, pero de carácter transaccional. Dame tú y a cambio yo te cedo en esto otro.
Y es ahí donde decías, y me parece muy importante, los grupos de poder que ejercen el verdadero control, porque esta es una estructura totalmente asimétrica. Vamos a ver, hay un concepto de Estado que, paralelo a todo eso que has señalado, sí ha funcionado con fluidez, indistintamente de que los partidos estén débiles, indistintamente de que haya sectores ahora tomando protagonismo, que tiene que ver con esa Costa Rica, digamos, que está bien, porque hay una Costa Rica que está bien, es decir, hay un sector de la población que tiene buenos ingresos, que tiene un nivel de desarrollo inclusive comparable al de países del mundo, digamos, industrializado. De hecho, somos referente en esos ámbitos a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Eso es malo? No, eso es bueno, porque obviamente esos costarricenses se están beneficiando. Está muy bien. El problema es que no se ha logrado permear al conjunto de la sociedad, que el elemento político antes contribuía a tratar de cerrar brechas, de buscar una cohesión lo más, digamos, políticamente posible. Con esta corporativización que tenemos del Estado, lo que tenemos son fragmentaciones sociales que nos están aproximando peligrosamente a lo que ocurre en el resto de la región. Lo vemos inclusive con las fragmentaciones de carácter territorial, muy visibles. O sea, usted tiene, por ejemplo, y los amigos que nos ven en esos lugares no me dejan mentir, que entre Alajuelita y Escazú habrá 300 metros de diferencia en los límites de un cantón a otro, y literalmente, con todo el respeto lo digo, es como pasar del primer mundo al cuarto mundo. ¿Verdad? Tenemos un cantón como Escazú, que está entre los índices de desarrollo humano ubicados en los primeros lugares, a la par de otro que está ubicado en los últimos lugares. Entonces, aquí el problema es que cómo construir o cómo hacer ver, inclusive a los que están ganando en este desorden, que a la larga, y pensando en visión estratégica, como lo decías, en perspectiva de mediano plazo, esos triunfos de hoy pueden ser la derrota del mañana. Me explico, o sea, si al final la sociedad colapsa como un todo, aún los que hoy se están viendo beneficiados de ese modelo van a terminar también siendo afectados. De alguna forma, me parece, eso fue lo que se vivió en los años 40, cuando se sentaron los diferentes sectores en un esquema todavía más radical que el que imperaba ahora, y se dijo, no, vamos a construir un proyecto de cohesión social traducido a nivel de decisión política en garantías sociales y en toda la legislación que en aquel momento se aprobó, pero porque hubo una conciencia de que aún aquellos que tenían que, como bien decía, ceder parte de sus beneficios, lo estaban haciendo pensando en un ulterior desarrollo para ellos mismos. ¿Qué está faltando para lograr eso? Decías, alguien que logre construir acuerdos. Entonces, tiene que ver otra vez con el tema de los liderazgos propiamente. Existen los operadores políticos, pero no es solamente una cuestión de liderazgo personal, no es de quién tiene más carisma o de quién habla más bonito, es de quién logra, por un lado, tener esa visión clara de la película completa, y por el otro, de tener la credibilidad suficiente para que justamente procesos como el de la concertación puedan reeditarse sin los resultados que finalmente tuvo. Bueno, esas preguntas yo esperaría que las respondiera un candidato presidencial. De hecho, si usted me pregunta a mí, desde mi punto de vista, hoy el rol o sea, si usted me dice, ¿quién puede lograr resolver esta maraña de grandes intereses? Ese es el rol del presidente de la República, precisamente. Y eso significa que, desde mi punto de vista, yo no quisiera votar por un candidato que me promete que va a eliminar las presas. Yo no quiero que un presidente me diga que va a eliminar las presas porque no tiene capacidad solo de eliminarlas. Yo no quiero que un candidato me diga que va a eliminar las filas de la caja porque él solo no tiene la capacidad de hacerlo. Yo no quiero un presidente que me diga que va a reducir la pobreza de la noche a la mañana porque tampoco tiene la capacidad. Yo quiero un candidato que me diga, yo me voy a sentar a conversar con estos sectores para resolver el problema de la caja con estos gremios que son los que tienen poder ahí. Exacto. Yo me voy a sentar porque conozco muy bien cuáles son los sectores que tienen que ver con el desorden de tráfico y tránsito en este país. Yo sé que tenemos que poner orden en el CONAVI, en el COSEBI, en el MOP, junto con el sector transportes. Yo los tengo ya mapeados y con ellos voy a llegar a un acuerdo en este sentido y vamos a resolver el problema de transporte público. Yo esperaría un candidato presidencial que sea componedor de acuerdos, que su principal característica sea que tenga la capacidad de sentar en una mesa sectores que hoy son enemigos y logren llegar a acuerdos y hasta
cuidado y no terminan siendo amigos después. La persona que logre hacer eso va a poder resolver muchos de los problemas de este país. Claro. Yo hasta el momento no veo ni un solo candidato que tenga ese tono. Todos los candidatos dicen yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, y además como una capacidad mesiánica, como si fuera Moisés cuando abren las aguas, ¿verdad? No. Este país lo último que ocupa es una persona que cree que por sí solo lo puede resolver todo, porque eso nos va a llevar a un mayor entramamiento, mayor conflicto y mayor pleito. No, definitivamente ese es un tema que yo digo que sinceramente cada día, cada mañana que llegamos a este escenario y usted en su hogar nos sigue, no solo aprendemos, no solo estamos conociendo, sino que nos están diciendo, señores, abramos los ojos, aprendamos todos y realmente tomemos las decisiones correctas, que es lo que realmente importa, y nos hemos dado a la tarea de no estar a la ciega, de que conozcamos cada uno de los actores y dirigirnos correctamente hacia donde vamos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos a Tribuna Política. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Los invitamos para que usted nos acompañe y todos los martes en Salud y Algo Más, donde les hablamos sobre finanzas, salud, familia y educación. Recuerde, lo esperamos en Extra TV en su programa Salud y Algo Más, todos los martes a las 5 de la tarde. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Los ticos somos como somos, gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos capaces de alcanzar metas altas, pero también de reconocer la belleza que nos rodea y llenarnos de ella. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario, Diario Extra, el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra, hablamos tico. Continuamos en Tribuna Política y recuerden que estamos analizando cada día durante esta semana el tema de la gobernabilidad o ingobernabilidad, que nos hablan realmente cuáles son los factores y qué actores contribuyen a cada una de estas cosas, y por eso hoy estamos viendo y analizando este tema desde la óptica de un representante del Estado de la Nación como es el señor Estefan Gómez, y buscando y realmente escuchándolo hablar y uniendo todos estos cabos y viendo los intereses, los poderes y todo, a mí me lleva algo y que quizás los costarricenses podemos sinceramente analizar. Y aunque se ha hablado desde ayer, hemos venido tocando el tema de las juntas directivas y que en algunos casos uno cree que es como un premio consolación por el trabajo político de algunos o que los envían para, como bien mencionaba Estefan, para tratar de conocer o de mantener ciertos intereses activos dentro de... Me gustaría ampliar y que realmente las personas conozcan, porque a veces decimos,
tal persona no sirve, tal persona es mala, tal persona no funciona, pero habría que ver hasta dónde se le permite y hasta dónde se le obstruye, que de ahí muchos que no hacen las cosas dicen no me dejan trabajar y en algunos casos no es que no me dejan, sino la inoperancia, don Sergio. Yo quisiera, antes de que Estefan desarrolle este tema, vamos a ver, quedó algo muy importante antes de ir al corte de lo que decía Estefan. Aquí no se trata de inducir a nadie a votar por nadie, aclaramos. Exacto. Pero sí es importante el perfil de a quién deberíamos de buscar como un próximo jefe de Estado. Y yo lo resumiría, si no lo interpreté mal, en que tiene que ser una persona hábil en la conducción política, fundamentalmente. O sea, una persona que sepa identificar a los actores de poder, tanto en la institucionalidad que va a estar bajo su cargo, pero que ahí es donde va a ser interesante el tema. Formalmente está bajo su cargo, sí. Normativamente está bajo su cargo, pero en la práctica cotidiana no parece estarlo tanto, porque en algunos entes en particular, necesariamente hay que negociar prácticamente con los que están al frente de esas instituciones. Sí, y construir acuerdos, pero facilitar acuerdos incluso. Pero el otro tema importante es que en este esquema de un presidente capaz de conducir estratégicamente, aquí nos queda, digamos, pendiente la inquietud. ¿Cuál debería ser entonces la agenda fundamental de ese presidente? Vamos a ver, yo concuerdo con Estefan cuando dice no es la agenda central del presidente hacer las calles ni hacer los puentes, porque además no le compete y porque además, aunque pudiera, no tiene la herramienta política para hacerlo. Pero, ¿cómo lograr? Y con esto hago esta pregunta a Estefan directamente. Esta concepción de organización política que nos rige, especialmente esta proliferación de instituciones que surgen a partir de los 80 con esa conformación mixta, en sí tal vez no es negativa. No. Al contrario, porque justamente lo que involucra es la participación, que hemos también pregonado en este programa, de la sociedad en los espacios de toma de decisiones formales, institucionales. Aquí la pregunta sería más bien cómo ampliarlo a otros sectores para que justamente muchos de los que hoy estamos tal vez al margen de ellos, o que creemos, como decía Isabel fuera de cámaras, que esas posiciones son premios de consolación para exdiputados, podamos más bien encontrar un espacio por donde también poder introducir nuestras propias agendas, sin demérito obviamente de que tenemos que buscar una sombrilla común que se llama país. A ver, esa pregunta no es fácil, yo no tengo la respuesta completa, pero les cuento lo que sí sabemos. 270 instituciones públicas tiene este país, el Estado costarricense. 270. Es el país con más instituciones públicas de Centroamérica. Y gracias a eso, dicho sea de paso, tenemos los niveles de desarrollo que tenemos hoy. Hay un tema en corrupción que es central y de crimen organizado. Donde no llega el Estado, llega el crimen organizado. En nuestro caso ha llegado el Estado. En algunos casos también ha llegado el crimen organizado. Pero, por ejemplo, Guatemala o Honduras tienen muchísimo menos instituciones públicas y por eso el crimen organizado está mucho más fuerte en estos países. 270. O sea, que aclaremos que no es un delito tener ese número de instituciones. No lo es. Que quede claro. No es malo. No es malo, ni tampoco es bueno. Es un hecho. Eso es. No es ni bueno ni malo, es un hecho. Okay. Ahora, lo que uno debería aspirar es que esas 270 instituciones funcionen eficientemente. Eso sí es lo que debemos aspirar. Y hay algunas que no funcionan eficientemente y eso sí es malo. Entonces, si tenemos 270 que funcionen bien. Ahora, la mitad de esas instituciones, casi la mitad, el 47%, que son 126, tienen juntas directivas con conformaciones mixtas. Es decir, quienes deciden en esas instituciones son los representantes. Hay un representante del gobierno, hay representantes de empresarios y hay representantes de sindicatos, gremios sociales y de usuarios. Es mixto. Entonces, vean ustedes que hay una gran proporción de las decisiones públicas de este país que no solo las decide el gobierno de turno. Ahí hay responsabilidad de empresarios, compartida, de sindicatos, de usuarios y también del gobierno. Es compartida. Por eso no se vale que algunos gremios digan es que ustedes en el Estado han tomado las decisiones de los últimos 20 años y han sido ineficientes. No, señores, ustedes han sido parte de las decisiones. El problema es que algunos de ustedes, sus gremios, no saben qué hacen sus representantes.
Y eso aplica por igual para sindicatos que para empresarios. Y que quizás esos representantes están simple y sencillamente por sus propios intereses y no por el... Así es. Lo que no se vale en este momento, porque no es correcto y lo sabemos, es que los gremios o diferentes sectores digan: yo no he tenido culpa en los enredos que tenemos como país. Porque están ahí. Porque están ahí y han estado ahí no hoy. Esto existe desde hace 100 años. Desde 1900 estamos llevando el registro de todas las instituciones públicas y en los últimos 25 años, desde 1990, se han creado más de 100. Es que estos temas cada mañana honestamente nos apasiona más. Sentimos que casi que solo los introducimos, casi que solo damos como la introducción de cada tema, ¿verdad? Pero esperamos que el tiempo nos alcance durante el tiempo que tengamos tribuna política para poder ir abriendo espacios para concretar muchos de ellos y que aprendamos realmente cómo se mueve nuestro país. Tenemos 1 minuto y 30 segundos. ¿Cuál sería la conclusión suya para los costarricenses en cuanto al tema que se ha abarcado el día de hoy? Sí, yo diría muy concretamente, este es un estado grande, fuerte, con muchos recursos, y como lo hemos visto, el estado costarricense tiene una gran capacidad de hacer. Así es como tenemos muy buenos indicadores de salud, así es como tenemos muy buenos indicadores de educación, así es como hemos tenido muy buenos indicadores, índices sociales que nos han distinguido en el mundo. Entonces, nuestro estado tiene una gran capacidad de hacer. No obstante, es muy difícil, por la gran estructura, pedirle al Estado que se ajuste rápidamente. Es como decía mi abuelo, pedirle a un lagarto que dé una vuelta en U. No, somos cuadrados, es difícil, nos va a tomar rato. Por eso, las decisiones públicas requieren un alto nivel de consenso entre diferentes sectores. Por eso, el jefe de gobierno, el presidente de la República, debe ser fundamentalmente un actor componedor de acuerdos. Es decir, que propicie la discusión entre diferentes sectores, porque, insisto, las instituciones públicas están llenas de las representaciones de empresarios, de sindicatos, de usuarios, de manera que el presidente por sí solo no puede decidir nada, ni los diputados. Se ocupa gente que logre generar una sombrilla de acuerdo común, digamos. Don Sergio, en 5 segundos, por favor. Básicamente que eso es lo que tendríamos que tener como un criterio a la hora de ir construyendo nuestra decisión electoral. Lo dijo muy claramente Estefan, no compremos castillos en el aire, es decir, por supuesto, nada de propuestas de carácter mesiánico. El presidente no lo puede hacer todo y con humildad reconocer que lo que sí puede hacer o debería de hacer es, como bien lo dijo Estefan, conducir políticamente buscando la construcción de esos acuerdos en la que todas y todos participemos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes en sus hogares. Recuerden que mañana a partir de las 7 de la mañana estaremos aquí en Tribuna Política y vamos a estar abordando el tema de infraestructura dentro de este tema de gobernabilidad o gobernanza. Así es que por favor, puntualmente mañana a las 7 aquí con nosotros para seguir aprendiendo y creciendo juntos en cuanto al tema político. Recuerden que este video y todos los programas que se han hecho de Tribuna Política usted puede verlos en la página del Facebook de Extra TV Canal 42 o bien el de hoy reprise a las 11 de la noche. Que estén muy bien.